Justamente antes hemos estado hablando de las secciones normales y de cómo las secciones normales nos permiten introducir un concepto que es el concepto de la curvatura normal. Entonces la curvatura normal lo que hacía era, en función del vector W que cogíamos del plano tangente, proporcionarnos esa información de curvatura de una curva concreta que era la sección normal. Y habíamos visto que lo podíamos relacionar con ese cociente de segunda forma fundamental con primera forma fundamental. Entonces, lo que nos interesa ahora es precisamente tratar de buscar relaciones a partir de vectores muy concretos, porque hemos dicho, es que desde el punto de vista de las curvas espaciales, ¿cuáles son los vectores importantes asociados a las curvas espaciales? Lo de la base del triedro de Frenet. El vector W es un vector del plano tangente. Lo que nos gustaría a nosotros es tratar de tener información en lugar de con un vector W, justamente con el vector tangente en ese punto. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a ver si somos capaces de hacer algo así. Esto van a ser nuestras fórmulas y teorema de Mesnier, la que nos permite relacionarlos con esos elementos importantes. Entonces, bueno, aquí vamos a trabajar siempre. Vamos. Siempre con una superficie M, nu su M, que sea una superficie orientable. Y dado un punto P perteneciente a M y un vector W, el plano tangente en el punto M, nos interesa estudiar la correspondiente sección normal C su n de P W. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre cuando cogemos justamente no ahora esa sección normal, sino una curva cualquiera. Es decir, proposición. ¿Qué relación tiene esa curva cualquiera con la sección normal? Pues mira, sea M, nu su M, superficie orientable, y vamos a coger una curva. Bueno, vamos a coger primero un punto P de la superficie M. Entonces, sea C contenido en M una curva regular, de modo que el punto P esté en esa curva. Es decir, en lugar de coger la sección normal, cojo la curva que pasa por ese punto. ¿Sí? A lo mejor la sección normal, a lo mejor es otra curva diferente. Bueno, pues entonces vamos a ser capaces de relacionar la curvatura K sub np. Y esto es importante que lo entendamos porque ¿qué nos está diciendo esta curvatura K sub np? Si yo coloco ahí un vector W, ¿qué sabemos? Que lo podemos relacionar con la curvatura de la parametrización alfa, pero asociada ¿a quién? A la sección normal, ¿verdad? Entonces, lo que hemos visto antes es, o lo que vimos antes, es que si yo colocaba el K sub alfa de 0, eso nos daba la curvatura K sub np del W con el correspondiente producto escalar del vector n sub alfa de 0 con el nu sub m de p. Ya, pero había que tener cuidado porque esta curvatura que teníamos aquí hacía referencia a la curvatura K sub alfa de la sección normal, no de otra curva diferente. Y aquí no estamos cogiendo la sección normal C, estamos cogiendo una curva cualquiera. Entonces, la relación es diferente ahora. Porque si yo aquí cojo como vector el vector tangente de la curva, vamos a poner una C para indicar que es el tangente asociado a la correspondiente parametrización que tenga esta C, ¿no? Es decir, a la curva P, C en el
punto P, ese vector tangente será cierto vector W. Entonces, ¿cómo lo podemos relacionar? No con la curva o sección normal, sino con la curvatura K sub C en ese punto P. No van a ser exactamente iguales, sino que van a tener como factor ese elemento extra que era el vector normal en el punto P, producto escalar con el nu sub m de P. ¿Vale? Es decir, por entenderlo, lo que estamos diciendo precisamente que es, si cogiésemos como curva C la sección normal, estas dos cosas serían iguales. Lo único que estamos viendo es una modificación, un cierto factor, porque no estamos cogiendo la curva C, que es la sección normal, estamos cogiendo otra curva diferente. Entonces hay una especie de penalización, que es este producto escalar que tenemos aquí. ¿Vale? En particular, vamos a poner la nota. En particular, ¿qué ocurre cuando cogemos la sección? Este vector el vector curvatura de la sección normal de la sección normal, que sería C sub n en el punto P, pero en lugar de coger el vector W, cojo este vector tangente C de P. Hay que tener cuidado porque la curva C sub n no es la misma que la curva C, ¿vale? Son curvas diferentes. ¿Qué ocurre con con el vector curvatura? ¿Quién es el vector curvatura? ¿Recuerdas el vector curvatura? Era ese múltiplo del vector normal, ¿verdad? Y ahora, ¿por quién estamos multiplicando ese múltiplo? Justamente la curvatura sería la K sub np. ¿En qué vector? En el vector tangente sub C de P por el vector que lo multiplicamos no es el vector normal, sino el vector nu sub m. Bueno, cuando digo vector normal me refiero al n sub c. ¿Vale? Este múltiplo es el vector curvatura de esta sección normal con ese vector w que hemos cogido como el t sub cp. ¿Vale? ¿Quién es este vector curvatura? Es precisamente la proyección del correspondiente vector curvatura de la curva C. ¿Y cuál es el vector curvatura de la curva C? La curva C normal y corriente, por así decirlo, si es coge la curvatura K sub C en el punto P multiplicada por el vector normal en el punto P. ¿Vale? Pues este vector curvatura de la sección normal es cogerte la otra curva C, cogerte su otro vector normal y proyectarlo sobre ¿qué recta? ¿Sobre qué recta crees que vamos a obtener la curvatura normal? Pues tendrá que ser la normal. Sobre la recta normal. Y esa recta normal, ¿qué recta sería? La recta P, le sumamos ¿qué conjunto de direcciones? El nu sub m de P. ¿Se entiende? Eso es lo que estamos obteniendo aquí. Una primera relación entre el comportamiento que tenemos con cualquier curva y con la curva normal. O la sección normal, por así decirlo. ¿Vale? En particular, lo que nos gustaría a nosotros es relacionar el comportamiento que tengo de la curvatura de la sección normal con la curvatura de cualquier otra curva C que pase por ese punto. ¿Qué crees que va a ocurrir? Fíjate, como consecuencia, realmente eso se... Bueno, no sé si se ve más o menos de lo que ocurre aquí, pero fíjate, si cogemos
la misma situación anterior en las condiciones anteriores. Se tiene que, antes de poner la fórmula aquí, voy a poner la fórmula en este huequecito, o la relación, vamos a intentar hacer un dibujo para ver lo que está ocurriendo, ¿de acuerdo? Geométricamente, ¿qué estamos haciendo nosotros? Tenemos una superficie, ¿no? Aquí tenemos nuestro punto P y hay una curva que pasa por ese punto P, ¿verdad? ¿Qué curva quieres? Pues yo qué sé, la que nos dé la gana. Es decir, tú puedes coger una curva que venga por aquí, que haga así, yo qué sé. Esto, ahora baja, ahora viene. Lo que te dé la gana. Esta es tu curva C. Ahora, esa curva, como curva espacial, tendrá su correspondiente recta tangente en el punto C, en el punto P. Vale, pues habrá un vector por aquí, yo qué sé, nos lo vamos a inventar que sea este de aquí. ¿Y este vector quién va a ser? El vector tangente a la curva C en el punto P. A este vector le vamos a llamar nosotros nuestro vector W. Y ahora empieza todo el juego. Ah, como ahora tengo un vector W que está en el plano tangente de la superficie en el punto P, junto con la orientación, de muy bonito en perspectiva, ¿no? Pero junto con esta orientación nu sub m de P, ¿qué va a ocurrir? Nos vamos a construir un plano, ¿verdad? Este plano afín y vamos a estudiar la intersección de este plano afín con la curva, ¿verdad? Y resulta que la intersección me va a dar otra curva diferente, ¿no? Nos va a dar aquí, a lo mejor, una curva tal que así. ¿Y esta curva quién es? Nuestra sección normal C sub n de P con este W, ¿verdad? Ojo, fíjate que lo único que tienen en común la curva C y la curva C sub n de P es que las dos pasan por el punto P y justo en ese punto tienen la misma recta tangente. Pero luego la curva en el resto puede cambiar completamente, ¿vale? Por lo tanto, como está cambiando en el resto de puntos, lo que queremos relacionar nosotros es la curvatura de la recta C con la curvatura de la recta, perdón, la curvatura de la curva C con la curvatura de la sección normal C sub n, ¿vale? Entonces, lo que nos gustaría a nosotros decir, oye, es que por un lado, resulta que tú tienes aquí, que yo tengo por un lado lo que ocurre con la curvatura desde el punto de vista de la sección normal. Es decir, yo cojo mi curvatura K sub n de P y quien dice este punto W, este vector W dice cualquier otro vector W, ¿verdad? Y lo quiero relacionar con la curvatura que tendría precisamente esta otra curva C en el punto P, donde cuál es la relación que exijo entre la curva C y la sección normal C sub n de P. Lo que pido es que la curva C sea una curva que pase, a todo C, a poner contenido en M, curva, de modo que el punto P está en la curva C y el vector, ¿cómo lo ponemos? La recta tangente a la curva C en el punto P es paralela al vector W, en el sentido de decir, oye, que la recta tangente
de la curva C coincide con ese vector W. Realmente lo estás llamando tu vector W, ¿vale? Pero bueno, que puedes coger cualquier otro vector W que sea múltiplo, ¿no? Entonces la pregunta es, de estas dos curvas, que, ojo, las dos curvas son curvas que están contenidas en la superficie M. Las dos son curvas que pasan por el punto P. Las dos son curvas que tienen la misma recta tangente con dirección S vector W que has elegido del plano tangente. Entonces, esas curvas tienen un montón de cosas parecidas. ¿Se diferencian en algo? Hombre, la curvatura me está indicando el grado de movimiento que tengo con respecto a esa recta tangente, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cuál tiene un peor comportamiento? ¿Justamente la sección normal? Estamos construyendo ahí clavado como la intersección que se coge precisamente con el vector normal y el vector W que me has dado, o una curva que luego puede irse por donde le dé la gana. ¿Cuál crees que tendrá un mejor comportamiento? La normal. La sección normal. Pues eso es lo que nos dice este resultado precisamente, que la sección normal es de todas esas curvas que tienen esta propiedad en común, la que minimiza la curvatura. ¿Vale? Eso es lo que estamos diciendo ahí simplemente. Realmente, si lo queremos poner un poquito más específico, para relacionar ambas curvaturas, no como curvatura normal, sino como curvatura de las dos vistas como curvas espaciales, sería, oye, si tú coges la curvatura espacial de la curva normal en el punto P con vector W y coges la curvatura que pasa por ese punto P, es menor o igual que la curvatura de cualquier otra curva C, también espacial, que tenga las mismas propiedades. Es decir, de todas esas curvas C que contienen al punto P y tienen como recta tangente en el punto P a la que es paralela al vector W, la curva o la sección normal es la que minimiza la curvatura. ¿Vale? Claro. Entonces uno diría, ¿cómo podemos estudiar si curvas son iguales? ¿Qué se nos ocurre a nosotros? El teorema de Mesnier lo que Si hace es, existe una isometría entre las dos. claro, No lo que sé. hemos visto nosotros ha sido con este teorema de curvas planas o de curvas espaciales para decir, si tienes un buen comportamiento de curvatura o de torsión, entonces puede garantizar esa existencia de isometría directa o inversa que nos permite pasar una curva a otra. Claro, si quiero que las curvas sean iguales, esa isometría tendría que ser la identidad y entonces tanto la curvatura como la torsión como todos los elementos correspondientes tendrían que coincidir. Ujú. Vale, entonces vamos a pensar aquí en esta parte de las secciones normales cuáles han sido los elementos fundamentales con los que hemos trabajado. Necesitamos una superficie orientable. Necesitamos un punto donde queremos que ese punto no sea un punto de inflexión para poder construirnos los planos osculadores. Y tener justamente que ese vector tangente, que sería el alfa prima, sea linealmente independiente del vector normal, que es ese alfa segunda, ¿verdad? Mm. Y tenemos también un vector que cogemos siempre del plano tangente. Entonces hay como dos planos realmente con los que estamos trabajando. Con el plano tangente y con el plano osculador. Realmente este plano morado que estamos haciendo es una suerte o especie de plano osculador que cogemos de nuestra curva. Entonces las secciones normales las estamos obteniendo realmente como las intersecciones de los planos osculadores de las curvas con la superficie. Oye, pues tendría sentido pensar que si tengo planos osculadores, es decir, tengo curvas distintas, ¿no? Y tienen el mismo comportamiento de los planos osculadores del plano tangente, ¿qué debería ocurrir con esta relación entre las curvaturas? Si todo lo anterior coincide, en lugar de ser menores o iguales, deberían ser iguales esas curvaturas. Ujú. Aunque a lo mejor las curvas no sean exactamente iguales, pero el comportamiento que tienen justamente en ese entorno del punto coincide para nosotros. Porque básicamente cerca se comportan como si fuesen más o menos la misma sección normal. Eso es justamente lo que nos va a decir el teorema de Mesnier.
y lo que hace es únicamente analizar el comportamiento de los elementos importantes con los que hemos trabajado a la hora de definir esa sección normal y esa curvatura normal. Tengo aquí como un teorema de... No sé cómo pronuncia, yo digo Mesnier, pero a lo mejor no es Mesnier. No es... no sé, otra cosa, porque la gente francesa no sé cómo pronuncia las cosas. Entonces, dada una superficie orientable, es decir, dada M nu sub M, que sea nuestra superficie orientable, y cogemos dos curvas, ¿sí? Y C sub 1, C sub 2, contenidas en M, que sean curvas tales que ¿qué? Elegimos un punto P de esta intersección de las dos curvas, porque bueno, queremos que las dos curvas pasen por el punto P, pero ¿qué nos gustaría de ese punto P? Que sea un punto de los y de nuestras curvas, es que sea, o que no sea, un punto de inflexión para ninguna de las curvas. De las curvas. Entonces, supongamos que, primera suposición que hacemos, los elementos que nos permitan a nosotros realmente construir estas secciones normales son precisamente el plano dado por el vector perpendicular, el vector normal, y por el vector que cojamos vector tangente. Esencialmente nos estamos construyendo el vector, el plano generado por el alfa prima y el alfa segunda, que es el plano osculador. Pues vamos a suponer que esos dos planos coinciden, es decir, que los planos osculadores de la curva C1 y C2 en el punto P coinciden. Y fíjate, ¿cuáles hemos dicho que son entonces los vectores que generan una base posible de esos planos osculadores? El alfa prima en cero y el alfa segunda en cero, ¿verdad? En los dos casos. ¿Y el plano tangente tiene algún vector en común con los otros vectores? ¿Con los de los planos osculadores? Hombre, mínimo el alfa prima El lo alfa tienen en prima. común, ¿verdad? Ujú. Hombre, lo que me gustaría es que no tuviese también al alfa segunda como vector en común, ¿cierto? Que el plano tangente, sí, vale, va a tener a ese vector alfa prima porque los dos se van a cortar en la recta tangente, pero no hay más. Es decir, vamos a suponer que el plano tangente de P sub M es distinto de los planos osculadores, o del plano osculador porque los dos son el mismo, ¿no? Vamos, que toda esta frase en realidad lo que nos está diciendo es que el alfa segunda de cero no pertenece al plano tangente. Así de simple, ¿vale? Así lo podemos entender. Bueno, pues entonces las curvaturas desde el punto de vista, no sé poner espaciales, y como curvas en el espacio, de C1 y C2 en el punto P coinciden, ¿vale? Eso es lo que nos está diciendo nuestro teorema de Mesnier, que si tengo esa igualdad de los planos osculadores, lo que estamos haciendo es construirnos esencialmente esas secciones normales. Y entonces las curvaturas de estas curvas C1 y C2, aunque no sean las secciones normales como tal, coinciden.
¿vale? Es decir, que aunque no lo hemos, aquí hemos llamado a esto fórmula de teorema de Messier, el teorema de Messier tenemos claro, esto que tenemos aquí es lo que se conoce como la fórmula de Messier, la que nos permite relacionar justamente la curvatura normal con la curvatura, es decir, la normal, la de toda la vida, ¿no? Con la curvatura espacial de nuestra curva, ¿vale? Mediante esta especie de penalización que es ese producto escalar del vector normal con el vector normal pero de la orientación. Perfecto.